Hola, buen día o buena tarde, depende de la hora en que estés revisando esto. Mi nombre es Luis Trejo González, soy el profesor que va a dar la materia de investigación cuantitativa y cualitativa. Y pues bueno, en esta ocasión, por las circunstancias que estamos cursando, vamos a tener la clase por este medio. Les pido de favor me escriban un correo electrónico para que les pueda yo mandar una presentación de PowerPoint. Esta presentación de PowerPoint la van a ir siguiendo de acuerdo con lo que yo vaya explicando y así vamos a tener la clase. Mi correo electrónico es jltglz@hotmail.com. Lo repito, J de José, L de Luis, T de Tito, G de González, L de Luis, Z de Zapato, @hotmail.com. Bien, pues bueno, pues vamos a empezar. Fíjate, la investigación es una de las formas de conocimiento del ser humano. Pero aquí algo interesante que tenemos que ver es que en lo que es la ciencia, nosotros requerimos conocer. El ser humano es curioso por naturaleza. El ser humano busca saber, busca conocer respecto de lo que le rodea, respecto de lo que es él mismo inclusive. Somos los únicos seres que buscamos conocer respecto de nosotros mismos. Entonces, para que nosotros podamos hacer válido, para que podamos tener un conocimiento uniforme, necesitamos un instrumento. Ese instrumento se llama ciencia. A través de la ciencia, y tú ya lo has de saber, tenemos algo que se llama método científico, que es una manera, una forma en la que se nos ha instruido, enseñado, el ser humano lo ha diseñado, para que todos caminemos por ese paso, por ese proceso, y de esta manera podamos entonces llegar a la evidencia o la demostración de ciertos fenómenos, de ciertas circunstancias, que van a dar cuenta de ese conocimiento que estamos buscando. Vamos a pasar a la diapositiva número 2. Cuando nosotros hablamos de que vamos a hacer una investigación, es que vamos a ocupar el método científico para conocer. Y menciono la palabra conocer así porque el origen de la palabra, si tú te fijas, conocer, con noción, está hablando de dos nociones, de juntar dos elementos para hacer un nuevo conocimiento. De tal manera que entonces vamos a reunir lo que ya sabemos con lo que estamos conociendo apenas y de ahí va a salir un producto nuevo. Pero entonces, pareciera ser que todo está investigado y no es así. Nosotros en las licenciaturas tenemos la culminación de toda la licenciatura con la mejor evidencia de lo que puede hacer un científico, una investigación, un proyecto de investigación. Y esta materia es la primera que te acerca a este ámbito. De tal manera que entonces vamos a ver que esta tesis o investigación debe tener ciertas características. En principio, debe ser original. Cuando hablamos de original, estamos hablando de que el origen debes de ser tú. No una copia de algún otro documento, no el fusilarse. Y déjame decirte algo bien importante que debemos de ir tomando y aprendiendo aquí en la licenciatura. Lo contrario al original se llama plagio.
El plagio actualmente es un delito. Te pido por favor, equivócate con lo que sea, equivócate con lo que quieras. No, por favor, por nada, no cometas plagio. Hacer plagio es cometer un delito, en principio. Pero entonces también, ¿qué implica? Implica un intento de engaño. Un intento de engaño donde tú vas a tratar de engañar a la institución, al instituto, también al docente, a tu servidor. Y a final de cuentas, también es un autoengaño. ¿Por qué? Porque no estás produciendo algo y lo presentas como si fuera. Y pensando que sí logres engañar a la institución y al docente, ¿aprendiste? No lo vas a hacer. Entonces, ten mucho cuidado. Yo te aconsejo mucho que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque, pues bueno, aquí en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, la pena por plagio es reprobar la materia y se hace un reporte a la dirección. Este reporte pues será parte de tu expediente. No es una buena nota, no es un buen punto a favor tuyo. Entonces, equivócate con lo que quieras. Yo te voy a ayudar. Equivócate con las otras cosas. No hagas plagio. Plagio es tomar investigaciones de otros, parte de algún documento de otros, y que no digas de dónde lo trajiste y que lo hagas pasar como tuyo. Eso es un plagio. Ya más adelante, estando frente a frente allá en el salón, te explicaré un poco más de esto. Pero mientras, te comunico esta parte. Una investigación debe ser original. Debe ser inédita. Hablar de que sea inédita quiere decir que sea una investigación que no se haya publicado antes. El hecho de que no se publique antes quiere decir que es una investigación nueva, que está ahí puesta, lista para ser publicada, para ser conocida por los demás, pero que hasta el momento no se sabe que se haya hecho, no se sabe que esté realizada. El tercer punto es que sea de actualidad. Es decir, hablar que sea de actualidad es que hoy estamos en 2017, que sirva para el 2017. Si nosotros pensáramos, no sé, en investigar si es eficaz el contar, no sé, el manejo de los números con los dedos de las manos y de los pies, pues bueno, hoy por hoy tenemos calculadoras que son muy accesibles, que son muy sofisticadas, tenemos aparatos computadores que nos pueden tener operaciones muy complejas inclusive. Entonces, tal vez ya no sea de actualidad contar con las manos y con los pies, pues ya tenemos estos aparatos. Entonces, pensemos en que sirvan para el año 2017 y que sea novedosa, que sea algo nuevo. En muchas ocasiones queremos hacer reediciones de investigaciones que se han hecho antes. A veces se justifica y vale la pena hacerlo, pero cuando ya se ha hecho una investigación 20, 30 veces, ya eso ya no es nuevo, ya se esperan que los resultados sean consistentes de tal manera que entonces ya no podamos dar cuenta de alguna aportación. Siempre nuestra investigación tiene que aportar hacia el campo de lo novedoso. Pasamos a la siguiente diapositiva, la número 3. Hablamos de los métodos de investigación entonces. Hay dos grandes paradigmas de investigación. Un paradigma es una posición teórica. El paradigma de la investigación cuantitativa y el paradigma de investigación cualitativa. Por cuestiones de economía en el hablar, en muchas ocasiones a la investigación cuantitativa simplemente le decimos la cuanti y a la otra le decimos la quali, ¿verdad? Pues bueno, esto nada más para que nos sincronicemos en el uso de la palabra.
Pasamos a la diapositiva número 4. Y fíjate bien. Aquí tenemos los dos paradigmas, pero también tenemos un tercer tipo de investigación. Tenemos la investigación cuantitativa y que dice que en esta nos va a ayudar a establecer relaciones entre variables. ¿Y cómo lo hace? Lo hace midiendo. Por ejemplo, tendrá que ver la estatura y la edad de las personas. Esto, pues le podemos aplicar una investigación cuanti para establecer relación entre la variable edad y la variable estatura. Más adelante también vamos a explicar variables. No te compliques. En la investigación cualitativa, dice, esta ayuda, apoya a estudiar al ser humano en su cotidianidad, de tal manera que su propósito es acercarnos a comprender el fenómeno, estudiar al ser humano en su cotidianidad. ¿Qué podríamos pensar en ese sentido? ¿Cuál será la reacción del ser humano frente a la alerta sísmica? Esto es de la cotidianidad. Se me están atravesando los sucesos de hace algunas semanas y por eso pensé en la reacción frente a la alerta sísmica. Pero fíjate, empiezo la pregunta diciendo ¿cuál será? Estoy tratando de comprender cuál será esa reacción. De manera que entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál, prácticamente ahí estamos designando la investigación cualitativa. Buscamos la cualidad y comprenderla. Un tercer tipo de investigación que se ha estado dando es la de la acción participativa. La investigación de acción participativa promueve, fíjate, el empoderamiento comunitario. Entonces, esta nos va a llevar a hacer transformación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará en una población si le damos recursos económicos superiores a sus necesidades? Bueno, pues yo creo que ahí lo que estamos haciendo es empoderar a la población. ¿Qué van a hacer? Van a satisfacer primero lo que requieren y cuando les sobre dinero se van a hacer de otras necesidades nuevas. Los estamos transformando. Igual podría decir, ¿qué pasará si les quitamos recursos de los que ya tienen? También los vamos a transformar. Bueno. Hace rato hablábamos de ciencia. Disculpa. Y entonces, ¿qué entendemos por ciencia? Estoy pasando a la diapositiva número 5. ¿Qué entendemos por ciencia? Es un conjunto sistemático de conocimientos, con los cuales, al establecer principios y leyes universales, el hombre va a explicar, describir y transformar el mundo que lo rodea. Conjunto sistemático. Es una serie de conocimientos que van uno, primero otro, después otro, después otro, después otro. Establecemos principios y leyes. Estos principios y leyes nos van a ayudar a explicar lo que sucede alrededor del mundo, en nuestro alrededor del ser humano más bien. Dice, desde sus inicios ha utilizado una serie de métodos y técnicas basados en ¿qué? En la lógica y en la experiencia, a través de los que va a establecer leyes y categorías. Entonces, esta sistematización de conocimientos tiene que ver con la lógica y tiene que ver con la experiencia. Nosotros antes de hacer algo podemos pensar y que lógicamente van a suceder ciertas cosas. La experiencia se tendrá que suceder el fenómeno, tendrá que hacerse las cosas para que a partir de ahí registremos los hallazgos. Y a partir de estos registros hacer pruebas subsecuentes
y establecer leyes. La ciencia va a estar conformada entonces por 3 elementos: la teoría, el método y la técnica. Cuando hablamos de la teoría, ¿qué es la teoría? Siempre es que la teoría para acá y para acá. Conjunto de proposiciones que tienen como finalidad la explicación y también entonces la predicción de las conductas en un área determinada de fenómenos. Tienen como fin la explicación y predicción de las conductas en un área. Es un conjunto de conceptos, de categorías, de leyes que reflejan de manera objetiva la realidad. Se basa en estructuras muy complejas del conocimiento: cálculos numéricos, leyes respecto a la naturaleza, leyes del ser humano, y que se encuentran todas van a estar ligadas a la práctica. Y esto también es un punto muy, muy importante, que la teoría explica la realidad y se orienta hacia el conocimiento, pero están ligados por la práctica. El conocimiento surge de esa práctica, el conocimiento surge de la realidad y de ese intento que el ser humano hace para poder explicarse el porqué de las cosas o la descripción de las cosas. Entonces, la teoría siempre va a provenir de la práctica para explicar la realidad y constituir así el conocimiento. Pasamos a la diapositiva número 6. El método. Estamos hablando de que meta quiere decir al lado o más allá, odos, el camino, al lado del camino o la meta del camino. En este caso podemos considerar que es al lado del camino, el método. En su sentido más amplio va a significar el camino más adecuado para lograr un fin. Vamos a pensar, ¿qué método se seguirá para hacer un platillo, para asar carne? Pues bueno, pues el camino más adecuado para lograr este fin es, pues tal vez, en una sartén, en una parrilla, en una estufa, ponerle tal vez aceite, pues poner la carne sobre el fuego, sobre la superficie caliente, tanto tiempo, voltearla. Ese es el método. Ya cuando se vea que cambió de color, pues bueno, se saca, ¿verdad? Para que no se queme. De tal manera que entonces el método es un medio para alcanzar un objetivo. Es el caminito a seguir, así, tal cual, el camino a seguir. También existe la palabra metodología. Igual, meta al lado de, logos, quiere decir estudio. Es el conocimiento o estudio crítico del método. La metodología se refiere al conocimiento de los pasos del método. El siguiente vocablo que tenemos es técnica. ¿Qué es la técnica? Fíjate, la técnica aporta a la ciencia los medios para aplicar el método. Hay que usar una técnica. Hace rato hablábamos del asar carne. ¿Cómo? Bueno, hay un paso en el método que dice que hay que voltear la carne. Entonces, ¿cómo voltearla? La técnica me dirá cómo. Puedo usar mi mano, seguramente me quemaré. Puedo usar un cuchillo, pues seguramente fallará. Podré usar una cuchara, puedo tener mejor dominio, pero tal vez no pleno. Y si tomo unas pinzas metálicas de cocina, puedo voltear muy bien esa carne sin que tenga yo riesgos. Bueno, la técnica, dice, es la estructura del método. Son el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se va a efectuar el método.
proporciona las herramientas para recorrer el camino, propone normas para ordenar las etapas del proceso de investigación y da instrumentos de recolección, clasificación, medición y análisis de datos. Pasamos a la número 7. De tal manera que entonces, fíjense, tenemos el paradigma de investigación cuantitativo y aquí vamos a encontrar ensayos de experimentación propiamente dichos, en donde nosotros ponemos una causa y vamos a obtener un efecto. La causa tiene un efecto. Y hay varios tipos de diseños, unifactoriales, multifactoriales, de arreglos particulares, ¿no? En fin, en la siguiente diapositiva, la número 8, tenemos que en el paradigma de investigación cualitativo vamos a tener varios métodos de investigación. Por ejemplo, la observación, participante y no participante, la entrevista estructurada, libre, a profundidad, los estudios de caso, los grupos focales, la investigación de encuesta, la investigación de análisis de contenido, entre otros. Estos son los más comunes. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a ver las diferencias entre una y otro paradigma. En este caso, nos dice, por ejemplo, a nivel de conceptos básicos, la cualitativa tiene un paradigma naturalista. Esto de naturalista, ¿qué quiere decir? Que la mirada que se hace en la investigación será en la cotidianidad de los fenómenos o de las personas. En la cuantitativa, el paradigma es positivista. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a manipular, según nuestra idea, los fenómenos, los datos, los vamos a estimular, los vamos a incrementar, los vamos a reducir, pero siempre vamos a hacer manipulación. Desde el lado cualitativo, en el número 2, dice que se basa en la inducción, buscando una nueva teoría. Y la cuanti lo hace ya en deducción, basado en la teoría existente. Es decir, cada uno de estos explica de forma distinta las cosas. Uno buscando que se haga una nueva teorización y el otro basado en que ya hay una teoría que existe, ya hay elementos que están ya realizados e investigados y entonces pues tienen que basarse en ellos para que puedan explicar. O sea, no se va a generar algo nuevo. Desde la cualitativa, en el número 3, existen causas múltiples. ¿Causas múltiples de qué? De un fenómeno. En la cuantitativa se aísla el fenómeno y se trata de buscar la causa, la causa del efecto que se está surgiendo. Aquí no es multifactorial. En la número 4 hay interactividad entre el investigador y el fenómeno de investigación. El investigador se mete al campo de la investigación. En la cuantitativa hay desinteractividad. Esto quiere decir que el investigador se mantiene afuera del fenómeno. La cualitativa es más holística, más global, más plena, más completa. La cuanti hace segmentaciones más claras. La quali, por ejemplo, diría, los seres humanos hacen tal cosa, como por ejemplo el trabajo. La quanti diría, ¿qué sector de los seres humanos es el que hace el trabajo? Los adultos, los hombres, las mujeres, tales edades. Segmenta la población. En la quali se busca la imparcialidad y la franqueza. En contrario de la quanti, que allá ya hay una predisposición de buscar algo. Y recordemos que el que busca encuentra. En la cualitativa, es el número 7, el personaje principal es el investigado. Y sobre el investigado vamos a estar trabajando y vamos a estar revisando todo. En la cuantitativa, el investigador es el personaje central desde afuera y manipulando y manejando y observando todos los datos. ¿Ok? Bueno. Vamos a
por causa de que la memoria que tengo no me soporta más la grabación, voy a hacer un corte y y te pido que revises el otro archivo, que es la parte complementaria también en video de esta clase. Entonces voy a hacer el corte y nos vamos al otro archivo para darle continuidad con la diapositiva número 10. En este caso de la 9 la que revisamos, vamos hacia la 10. Cortamos y vámonos al otro archivo. Gracias.